Hola chicos, este pues es una guía para la asignatura Framework. Primero, estos son los requisitos que debemos tener en el computador. Em, Primero, el WAM Server corriendo. Recuerden que este es un paquete de software libre conformado principalmente por bases de datos como MySQL y MariaDB, lenguajes de programación PHP y PER y el servidor web Apache. Como la aplicación que vamos a desarrollar es orientada a la web, este paquete entonces nos facilita todas las herramientas necesarias. Bueno, hasta este punto ya tengo instalado el framework G a través de Composer. Recuerden que también este es un administrador de paquetes para PHP. Entonces iniciamos los servicios, comenzamos por WAM y corremos G en el puerto 8080 a través de la consola. Estas líneas de código, acuérdense que están en la plataforma. Fue lo que hicimos la última vez en la tutoría. Bueno, así abrimos entonces la dirección localhost 8080 en el navegador y debe mostrarles el proyecto por defecto de G con la palabra congratulations. Esto nos indica que el proyecto pues ha sido montado con éxito. Para aquellos que tengan inconvenientes corriendo WAMP, deben buscar las alternativas de corregir o los archivos que le hagan falta para que este corra eh, correctamente. Bueno, listo. Para editar entonces el proyecto podemos utilizar cualquier editor de desarrollo eh, que soporte PHP, claro está. También lo podemos hacer por bloc de notas, pero el editor pues nos permite gestionar el código del proyecto de una forma más rápida y sencilla, por eso es que lo recomiendo. Yo tengo instalado acá la última versión de Apache NetBeans, pero ustedes pueden utilizar la que tienen en sus computadores, pues la versión que ustedes tengan disponible. Bueno, procedemos entonces a agregar el proyecto. Nos vamos a New Project, seleccionamos PHP, PHP Application, Next. Listo, aquí le damos el nombre del proyecto y en el botón Browse seleccionamos la carpeta donde está alojado G. Cada quien, pues, dependiendo de la instalación que hizo, sabe dónde está esta carpeta. Listo, nos vamos a Next. Y aquí nos informa, pues, que vamos a correr la configuración. Seleccionamos PHP Built-in Web Server y cambiamos el puerto, que es el 8080 en este caso. Listo, le damos Finish. Esperamos que se cree el proyecto. Bueno, si se dan cuenta, en el proyecto tenemos varias carpetas. Recordemos que allí sigue el modelo Vista Controlador, ese que les había comentado, el cual pues consta de varias carpetas. Primero tenemos los modelos, models. Aquí vamos a crear todo lo concerniente al manejo de la información entre la base de datos y la aplicación. G trae por defecto una clase creada para manejar la base de datos. Para que nuestros modelos funcionen, debemos crear la conexión a la base de datos que se encuentra en la carpeta configuración o config en el archivo db.php. Configuraremos entonces el DSN, que es el Data Source Name, para establecer el sistema gestor de base de datos.
el servidor y el nombre de la base de datos. En este caso voy a utilizar MySQL, pues que está corriendo en el localhost, y la base de datos, ojo, la base de datos ya debe estar creada. En mi caso, mi base de datos se llama MyDB, ¿ya? Escribimos entonces el usuario, que es root, y la contraseña que le hayan asignado cuando estaban configurando el WAMP. Bueno, listo. En este punto, pues, ya debe estar lista la base de datos. Con estos datos se completa la conexión. Y bueno, lo siguiente es crear el controlador, el cual gestiona las acciones entre la vista y la obtención de datos de los modelos. Por último están pues las vistas, que son aquellas donde se visualizan los datos y se capturan. Bueno, las vistas tienen el layout, que es el diseño, pues como se ven, y los menús. Vamos entonces a crear un nuevo ítem en el menú. Yo acá tengo creada una base de datos de profesores y es la que voy a utilizar para el ejemplo que desarrollaremos a continuación. Pues antes de esto deben tener en cuenta lo siguiente. Cada modelo debe tener el mismo nombre de la vista, al igual que el controlador, pero a este último le agregamos la palabra controller. Bueno, entramos entonces a vistas, bueno, a views, en este caso, layouts, se van a main.php, buscaremos la línea de código que dice nav widget, que abarca pues todos los ítems del menú. Copiamos entonces el primer ítem, que es el modelo de cómo deben ir los demás ítems. Entonces, el label es el nombre a mostrar. Entonces, la modificamos. La URL, entonces, hace referencia a la vista que queremos que se muestre. Listo, guardamos, nos vamos al navegador, actualizamos y nos aparece el ítem que acabamos de crear. Ahora vamos a crear en la vista una carpeta que se llame profesor y un archivo PHP también de nombre profesor, porque así fue como lo especificamos en el layout. Listo, esto nos va a crear un archivo en blanco, pero entonces para efectos del ejercicio voy a copiar el contenido de otra vista para que me sirva como guía. Listo. En ese caso copiamos lo que vayamos a poner en la página, la modificamos a nuestra conveniencia. Cambiamos entonces el título, voy a poner lista de profesores y en el contenido voy a insertar una información. Aquí desplegaremos la lista de profesores y sus asignaturas. Listo.
Nos vamos entonces al navegador. Recuerden siempre guardar antes de ir al navegador. Listo. Entramos al ítem profesores y listo. Aquí aparece lo que acabé de copiar allá en la vista. Ahora vamos a crear el modelo. Recuerde que debe llamarse igual a la vista, pero en este caso, por tratarse de una clase, debe ir con mayúscula inicial. Creamos entonces un archivo en la carpeta Models con el nombre de profesor. Recuerden que este es un caso particular para el ejercicio. Y copiaremos entonces el siguiente código. Namespace, app, models. Esto es para indicar que este archivo pues hace parte de los modelos y limitar pues su uso exclusivamente a los modelos. Seguidamente importaremos la clase por defecto de G para manejar la base de datos. Entonces copiamos la siguiente línea de código. Use G, devin, active record. Y por último, crearemos la clase profesor que va a extender todo el contenido de la clase G Active Record. Chicos, para mayor información sobre la clase Active Record de G, los invito a leer la documentación de G. Es muy importante que conozcan esto. Bueno, no vamos a crear ningún método puesto que ya la clase Active Record trae todos los necesarios para gestionar pues la información de la base de datos. Y ya con esto hemos creado nuestro modelo. Importante, el nombre del modelo hace referencia al nombre de la tabla en la base de datos. Recuerden eso. Bueno, seguidamente crearemos el controlador. Para ello, pues vamos a crear un archivo en la carpeta controller con el nombre profesor controller. Recuerden los nombres. En este caso tenemos mayúscula inicial, le agregamos la palabra controller y copiamos el siguiente código. Listo. Aquí entonces copiamos el siguiente código. Namespace, app, controllers. Bueno, seguidamente importaremos la clase por defecto de G para controladores. Entonces, use G web control. Y adicional, importaremos el modelo que hemos creado de profesor. Entonces, use app modos profesor. Listo. Bueno, entonces crearemos a continuación la clase profesor controller que extenderá o cargará la clase controller de G. Entonces crearemos nuestra primera acción de controlador. Bueno, como queremos que muestre la información al cargar la página, la acción se debe llamar de la misma manera que la vista. Entonces vamos con public function, action profesor. Listo. Creamos entonces una consulta a la base de datos específicamente a la tabla profesor. Y para ello entonces copiamos el siguiente código, es la signo peso consulta
Entonces igual profesor, find. Ajá. Este código entonces lo que hace es llamar el método buscar de nuestro modelo profesor, aunque no esté definido, entonces viene heredado desde la clase Record. Active Record. Seguido, entonces capturaremos los resultados de la consulta ordenada por ID. Listo, entonces copiamos el siguiente código. Signo peso, profesores, igual signo peso consulta. Se lo cargamos entonces a order by ID profesor. Listo. En mi tabla, pues, ID profesor es el nombre del campo. Entonces, debe ir con comillas simples. Listo. Bueno, por último, enviaremos esta información capturada de la base de datos a la vista con el siguiente código. Return this render profesor. Bueno, ponemos el nombre de la vista. Listo. Luego el nombre de la variable entre corchetes. Y la consulta profesores. Listo. Vamos. Y listo. Bueno, ahora guardamos. Listo, con esto hemos creado el controlador. Para finalizar nuestro código, debemos modificar la vista para que muestre la información que hemos enviado desde el controlador. Para ello, crearemos una lista HTML y recorreremos con un ciclo los datos obtenidos de la consulta con el siguiente código. Entonces abrimos UL. Recordemos que este es el nombre de la variable porque pasamos por el controlador. Signo peso profesor. Profesores, haz la consulta, profesor. Bueno,
Este nombre profesor es el nombre del campo en mi tabla profesor. Ya ustedes utilizarán el nombre de sus campos en sus tablas, la base de datos. Teléfono profesor también es otro campo de mi base de datos. Bueno, terminamos allí, cerramos, URL, listo, guardamos y probamos en el navegador. Listo, allí como podemos ver se ejecutó la consulta, se trajeron los datos de la base de datos. Bueno, aquí voy a abrir para mostrarles la base de datos. Para que vean la base de datos y cómo está compuesta. Y vean los campos. Listo. Acá entonces tengo la base de datos que se llama MIDB. Esa es la base de datos que contiene profesor. Entonces aquí tenemos la tabla profesor y ahí están los datos que acabo de exportar, que importar aquí en la lista profesores. Si se dieron cuenta, ahí están los teléfonos y los nombres de los profesores, los mismos que tengo acá en la base de datos. Listo. Bueno, listo. Entonces, espero que les haya servido de ayuda. Chicos, vamos a ponernos responsables con el proyecto que tenemos. Pues aquí ya ustedes modifican dependiendo a lo que se establece en el ejercicio de la plataforma. Entonces, nos vemos.